Cuando ya nosotros hablamos sobre la metodología del proyecto, ya nos vamos a referir a varios puntos. ¿Ya? Por eso les decía, en caso de la metodología del proyecto es amplio, un poco el más amplio quizás de todos, pero también de repente ahí que tienen que poner un poco más de empeño, ¿no? En caso de investigar y estudiarlo. No, pero no hay problema por este lado si acaso usan la metodología que ustedes conozcan para SOA, ¿no? O algún tipo de metodología diferente. En caso, por ejemplo, en general todos podrían utilizar cualquier metodología. Ya, entonces aquí en realidad la metodología ya son los diseños experimentales que nosotros vamos a realizar. Ahora, los diseños experimentales son varios, ¿no? Hay varios, que puede ser el cuasi experimental, el experimental mismo, el no experimental y entre otras más. Pero los más usados son esos. Y luego también aquí ustedes en la metodología van a ver el sistema de registros, cómo ustedes van a ir registrando cada uno de los puntos del proyecto que se están desarrollando, y también se ve las técnicas que van a utilizar, los factores, variables a estudiar. Todo esta parte ustedes lo van a ver en lo que es la metodología del proyecto. Entonces, ¿qué son ya las metodologías del proyecto? En realidad son los diseños experimentales que se hacen, las encuestas o llamadas técnicas a utilizar, factores y las variables. Entre las variables ustedes saben que tenemos dos tipos de variables: las variables independientes y las variables dependientes, ¿no? Entonces aquí ya tenemos qué significa diseño, lo que decíamos aquí, ¿no? Diseños experimentales, y como concepto, ¿qué es el diseño en sí para poder coger dentro de la metodología? El diseño ya es la estrategia concebida para obtener la información que se desea, ¿no? Entonces, la metodología en realidad tiene mucho que ver con el diseño, es decir, con la estrategia que nosotros concebimos para obtener la información que nosotros deseamos para el desarrollo del proyecto. Ya, entonces por ese lado ustedes ya van con algo ya conciso y claro qué significa. Ahora, cuando nosotros ya decimos diseño de la investigación, entonces ya viene a ser el proceso sistemático, y siempre nos vuelve a recalcar que debe ser ordenado, en el cual se concibe la estrategia para dar solución a un algoritmo. Ahora, ustedes o algunos conocen un poco más sobre algoritmo. El algoritmo son pasos que se desarrollan para llegar a una solución, ¿verdad? Entonces, esto sería el diseño de la investigación, y eso está parte de la metodología del proyecto, y es por eso que se utiliza los diseños experimentales y no experimentales. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? ¿Qué es el diseño de la investigación? Es un proceso en sí para solución de un algoritmo, es decir, para solucionar algo que nosotros nos hemos planteado anteriormente. Por ejemplo, lo que es nuestra problemática para desarrollar nuestro proyecto. Y luego aquí vamos a ver también, miren, los tipos de diseños, lo que ya les estaba mencionando. Hay muchos tipos de diseño, no solamente dos, pero por en este caso lo vamos a tratar dos nada más: los diseños experimentales y los no experimentales. Cuando nosotros hablábamos de diseños experimentales, siempre se lleva a cabo cuando nosotros vamos a manipular las variables, ¿no? Cuando ustedes puedan o siempre manipulen las variables para nosotros completar el análisis correspondiente, entonces ahí va a ser un diseño experimental. En cambio, si es el contrario, va a ser un diseño no experimental, cuando nosotros no podemos o no vamos a manipular la variable. Ahora, me puede decir, pero ¿cuándo yo manipulo la variable? La variable mayormente manipulo cuando yo realizo el proyecto desde cero, es decir, por ejemplo, si es de innovación, lo hago cambiar, lo cambio diferente a lo que estaba, entonces yo ya estoy manipulando la variable.
En cambio, por ejemplo, si yo digo solamente voy a trabajar con este grupo y solamente voy a observar al grupo a ver cómo funciona sin que yo ponga la mano, es decir, sin que yo haga nada, solamente lo observo y veo qué sucede. Como decir, por ejemplo, este grupo de alumnos, ¿qué pasa si lo meto a la piscina? Qué es lo que sucede, ¿no? Y yo observo y yo voy apuntando qué es lo que va pasando. De repente uno no supo nadar, otro sí, entonces esos tipos son diseños no experimentales, ¿no? En donde yo no construyo nada, sino solamente observo la situación existente y para ver la reacción del experimento que está sucediendo. En caso de, por ejemplo, de decir también, en caso podría ser otro ejemplo de investigación de diseño no experimental, es aquella que, por ejemplo, digo, ¿qué pasa si lo destapo la gaseosa y lo coloco en un vaso? ¿No? Entonces ustedes observan nada más porque no lo están, a menos ya cambiaría a diseño experimental cuando ustedes lo hagan o mezclen otro tipo de elemento, como por ejemplo con aceite, gaseoso con aceite, que es lo que sucede. Aunque aún ahí tampoco se está manipulando mucho la variable, a pesar de que han usado algo extra, ¿no? Por ejemplo, como decir el aceite con la gaseosa, ¿qué sucede? Cuando ustedes solamente observan la reacción, a eso se le llama un diseño no experimental. En cambio, cuando ustedes ya manipulan la variable, es decir, cambian, como por ejemplo decir yo tengo ya un software hecho y yo lo voy a cambiar a la medida que yo quiero, o yo tengo, por ejemplo, ya existe algún tipo de mascarillas, como alguien lo está haciendo por ahí, y solamente lo quiero cambiar diseño, entonces es un diseño experimental. En cambio, si yo dijera, a ver, ¿qué sucede si yo solamente observo que lo utilicen la mascarilla de alguien que ya existe y quiero saber qué es lo que pasa? Entonces solamente observo y no manipulo nada. Entonces ahí es un diseño no experimental. Ya, entonces por ese lado, jóvenes, tienen que más o menos ustedes entender cuál es. Cuando, en su caso, la mayoría de proyectos van a ser experimentales y otros bien pocos no experimentales. No olviden que cuando ustedes cambian algo ya es experimental, y cuando lo dejan tal como estaba y solo observan es no experimental. Ya, entonces por ese lado ustedes tienen que darse cuenta. Luego tenemos las técnicas de la recolección de los datos. En caso de las técnicas de recolección de los datos, jóvenes, aquí ya ustedes también ya lo conocen, tenemos varias cosas. En caso de las fuentes y las técnicas principales. En caso de las fuentes hay dos tipos de fuentes, las primarias y las secundarias. Las primarias son cuando ustedes hacen preguntas directas a personas o están viendo la realidad, el hecho en sí. Y las secundarias es cuando ustedes utilizan algún libro o alguna revista o algún material impreso o digital para su proyecto. En caso de las técnicas tenemos, por ejemplo, ahí las encuestas, la entrevista, la observación, el análisis documental. Para nosotros hacer una encuesta siempre tenemos que realizar nuestro cuestionario. Cuando nosotros hacemos la entrevista vamos directamente con la persona o lo podemos hacer mediante también una videollamada. Ahora, cuando nosotros utilizamos la observación es cuando estamos en el mismo campo, ¿no? Y también son dos tipos de observación, una que va a ser la experimental y la no experimental. La experimental es que cuando ustedes van observando la reacción de acuerdo a la manipulación de las variables. Y la no experimental, vuelvo a repetir ahí, es cuando ustedes solamente van a observar y van a ir apuntando. En caso del análisis documental, mayormente se hace con fichas de registro de datos que van registrando cada vez que ustedes vayan realizando el proyecto que lo tienen, ¿no? Y luego de la recolección de los datos hay unos pasos que ustedes, según el diseño que tenemos aquí, que lo que tienen que realizar. Nos dice claridad en el objetivo de la investigación que va a realizarse, diseño y utilización de la técnica y recolección de la información que también tiene que ser adecuada. Y lo otro es recoger la información necesaria para poder concluir con nuestro proyecto
y que esté bien desarrollado, ¿no? En general, como siempre a ustedes les comento, siempre tratamos de hacer lo mejor posible en caso de los proyectos, o ustedes o nosotros también igual, pero siempre fallamos en algo, en que no lo tomamos como si fuera un trabajo que se tiene que realizar sí o sí, ¿no? Sino que simplemente lo hacemos por cumplir, y por ahí estamos un poco fallando, porque así no estamos leyendo totalmente lo que sigue los pasos, ¿no? Entonces por ahí fallamos siempre, ¿no? Ahora, en caso de técnicas, ya les había dicho, el cuestionario suele perder credibilidad. Esto sería una desventaja por el sesgo de las personas encuestadas, porque a veces nosotros hacemos la encuesta a personas conocidas nada más, ¿no? Porque ellos son los que nos van a responder y decimos, ah, no, pero lo voy a hacer cuestionario a ellos porque ellos me van a responder. Pero esto de acá puede perder credibilidad. ¿Por qué? Porque solamente lo estoy haciendo el cuestionario a mis amigos, a mis familiares, y eso no debería ser. En caso de la entrevista, es un cuestionario muy flexible, que en el momento de repente ustedes quieren preguntar algo más, lo pueden hacer y se establece un contacto directo con las personas. Entonces este era el más adecuado en algunos momentos. En este momento quizás no, por lo que estamos así con la distancia social, lo mejor sería los cuestionarios digitales y no las entrevistas personales, a menos que sean entrevistas así, ¿no? Por mediante la videoconferencia, Zoom y entre otros. Luego aquí tenemos la observación no experimental. En caso de la observación no experimental, ya tenemos que tomar los datos, pero directamente. En caso de la experimental, podemos también utilizar a un equipo de trabajo para la toma de datos, y son situaciones o condiciones controladas por lo que ustedes van a investigar. O sea, de acuerdo a ustedes, el investigador lo controla y todos van apoyando en la toma de datos. En caso de la no experimental, ustedes solamente toman los datos de acuerdo al tiempo de espera de la empresa, o que la empresa les diga, ¿no? En caso del otro, ustedes manipulan todo y pueden ir tomando los datos. No olviden que siempre es así, la no experimental y la experimental. Ya, esos son tipos ya de técnicas de observación, ya, la observación. Ya por aquí tenemos los factores y variables en una investigación. Cuando nosotros ya hablamos de factores y variables de la investigación, tenemos que tener también indicadores. Los indicadores siempre nos van a definir las variables. Esta información siempre va a servir para conocer y valorar las características y la intensidad de una variable para determinar su acción futura. ¿Ya? Y dentro de las variables ustedes tenemos dos, ¿no? Siempre la variable independiente y la variable dependiente. Cuando nosotros hablamos de la variable independiente, siempre es aquella que nosotros vamos a manipular, va a ser manipulada por nosotros, por el investigador. En cambio, la variable dependiente es aquella que no va a ser manipulada. Siempre va a depender de la variable independiente, y es por eso que siempre se llama dependiente. Pero también podemos tener más de una, igual que la variable independiente, puede ser más de una también. Aunque en general siempre nosotros solamente tratamos de hacer una sola variable, ¿no? Una variable independiente y una variable dependiente, nada más. Ahora aquí nos dice cómo identificar indicadores y variables en mi proyecto de investigación. ¿Cómo ustedes deberían identificar? Mayormente se identifica dentro del título, como mismo acá nos dice. Identificar los conceptos en el título de investigación. Y es por eso que yo siempre les mencioné que el título es muy importante, que debe contener lo que nos dice las normas APA, las 15 palabras, para poder hacer esto, ¿no? Para poder tener las variables. Si no, ustedes tienen, por ejemplo, un título de 2 palabras, ¿de dónde sacarían las variables? ¿No? Entonces miren lo importante que es llevar la correlación desde un inicio. Entonces aquí dice identificar los conceptos en el título de investigación. Puede ser la suma de indicadores, identificar los indicadores relativos al concepto y dividir el concepto en varias dimensiones. Luego tenemos que identificar las características que puedan ser medibles
y el investigador variará. O sea, lo que nosotros hablamos de las características aquí que pueden ser medibles de acuerdo a lo que ustedes van a realizar o van ustedes variar. Entonces miren, de esa forma ustedes pueden identificar lo que son las variables de su proyecto, viendo el título de la investigación, identificando los indicadores, es decir, quién les va a dar un valor para poder manipular o para poder dar un resultado de ese proyecto, ¿ya? Aunque como ya les había mencionado, ustedes de repente han venido también estudiando en lo que es proyectos y ya prácticamente este es el último, ya entienden lo que es una variables independientes y variables dependientes. Pero a veces, ¿por qué no llegamos a entender? También es otra, porque nunca hemos leído los conceptos. Por eso les digo, siempre es importante leerlos, jóvenes, ya para que ustedes así, porque aquí sí, en caso de las metodologías, no hay nadie quien les diga hay una forma de hacerlo, así tienes que hacerlo. Mayormente lo que es metodología es análisis, jóvenes, ustedes tienen que analizar, ¿no? Entonces, no es como decir matemática, por ejemplo, yo puedo decir 2 más 2 ya es 4, listo, te lo aprendes de memoria y ya está. En este caso no, ustedes tienen que analizar. Igual, ustedes saben que las carreras igual también hay bastante análisis, entonces ustedes siempre tienen que ir analizando y así de esa forma van a entender cómo realizar lo que son las variables. Si no, nos vamos quedando, no se puede, es como algo que te dijeran, es como decir lógica, ¿no? Si alguien no entiende lógica, nadie te lo puede meter a la cabeza, ¿no? Entonces de esa forma ustedes tienen que más o menos leer y pensar, ¿no? Cómo yo identifico esas variables, de acuerdo a lo que me dice mi teoría, o de acuerdo a lo que yo ya vengo estudiando. Entonces aquí cuando nosotros identificamos, o para que identifiquen las variables, siempre varía de acuerdo al investigador, ¿no? No olviden que la variable independiente siempre va a ser la manipulable, ¿no? Entonces ustedes, para que ustedes puedan identificar esa variable, siempre va a estar dentro del título. La que ustedes ven que puede cambiar, esa va a ser siempre la variable independiente, y la que siempre va a depender de la primera para que se cumpla, entonces esa siempre va a ser la variable dependiente, ya la que va a depender siempre de la independiente. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos datos, ingresamos datos y saldrá datos, pero dentro de los datos hay la variable donde vamos a poder manipular para que el resultado nos dé óptimo de cualquier proyecto que ustedes estén haciendo. Y acá también nos dice que esto siempre va a responder las preguntas de investigación, los cuales se especifican en los objetivos. Por eso es muy importante haber hecho bien también los objetivos o realizarlo bien los objetivos, ¿no? Entonces esto nos va a responder a las preguntas de investigación, las cuales nosotros hemos especificado en los objetivos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo aquí. Ya, como concepto o tema, se había dicho en el caso de cultivo de alcachofa, los indicadores, miren, para cultivo, no olviden, el indicador es aquel que nos va a dar un porcentaje en sí, o lo que va a ser una variable numérica, ya, donde vamos a poder tener un resultado. Algo que ustedes tengan un resultado, eso viene a ser un indicador, como por ejemplo aquí la localización. ¿Por qué se debe con el cultivo de la alcachofa? En caso de ustedes, por ejemplo, la localización no importaría mucho como indicador. ¿Por qué? Porque no es para cultivo. Aquí sí, porque si no de repente no da frutos, ¿no? Producción de la alcachofa, sí. En su caso de ustedes, no sé, de repente será desarrollo del software, o de repente desarrollo de software de contabilidad, o software de mecánica, o cualquier tipo de software. Época de siembra, de ustedes no será época de siembra, sino que de repente clientes, usuarios, o también podría ser SUNAT y entre otras cosas, ¿ya? Ahora, en caso de las variables va a depender mucho del título. Aquí nos dice composición química de la alcachofa de la costa y de la sierra. ¿Por qué? Para que vean dónde da más, porque eso es lo que ha sido el título de investigación, ¿no? Para ver dónde está produciendo más alcachofa, si en la sierra o en la costa. Entonces, por eso que eso es como variable. Ahora, toneladas de alcachofa por hectárea, para que midan si allá dio más o aquí
utilizando los mismos procedimientos, los mismos químicos, o si en verano o en invierno. Entonces, ese tipo de variables mucho depende del título de la investigación que ustedes están haciendo y también de los objetivos. Ya, entonces aquí, jóvenes, estaríamos terminando con lo que son las diapositivas y también con respecto a esta sesión.